Sin pelos en la lengua. La política a calzón quitado. Bueno, un saludo a todas las audiencias del Tiempo Casa Editorial que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de la página del tiempo.com, en este nuevo episodio de un podcast de la sección de política Sin pelos en la lengua. Le damos el saludo al subeditor de política, Jorge Enrique Meléndez. Jorge Enrique, bienvenido. Juan Francisco, ¿cómo están las audiencias del Tiempo Casa Editorial? También muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, época de Navidad, época de fin de año, época de compras, época de balance también de lo que fue este año en materia económica y en materia de comercio, que ha sido supremamente duro para los comerciantes, para los hoteleros, para toda la gente que está vinculada al sector de comercio. Y también muchas recomendaciones pues para lo que debe suceder en este fin de año para poder hacer compras, compartir o enviar regalos a las familias, pero también cuidándonos un poco. Y nadie mejor que para hablar de ese tema que el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, quien gentilmente nos ha acompañado en este podcast. Ministro, bienvenido. Muchas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos los que nos están oyendo del tiempo. Es un placer estar con ustedes para hablar, claro, de este año 2020, que sin duda ha sido un año, yo diría que muy agridulce, una primera etapa agria y unos últimos meses que empiezan a tener un sabor más azucarado, más dulce. Ministro, precisamente de eso queríamos preguntarle inicialmente. Bueno, una parte del año nos imaginamos, ustedes lo han dicho, desastrosa absolutamente para la gran mayoría de los comerciantes, pero en los últimos meses viene habiendo como ese repunte. ¿Cómo ha sido este año para el comercio en general en Colombia? Mire, yo resumiría para el comercio, para la industria, para el turismo, para las industrias creativas, que son los sectores que dependen de esta cartera. Este año arrancó con los gloriosos, porque nosotros el 2019 lo cerramos con cifras récord en todo. El mejor año del turismo en la historia de Colombia, en tasas de ocupación, en crecimiento de ingresos, en número de visitantes internacionales, en visitantes nacionales. Tuvimos además récord en la tasa de crecimiento del comercio interno, el comercio volaba. Incluso en enero y en febrero. Tuvimos récord en exportaciones de productos y servicios no mineros, nunca antes visto en la vida del país. Tuvimos una de las tasas más altas de crecimiento en la historia de Colombia para economías de su tamaño en América Latina. Tuvimos el mejor desempeño en 8 años del déficit fiscal, superávit primario. Y los primeros 2 meses del año, la industria, que era la que tenía un cierto rezago de crecimiento en el 2019, muy importante tasa de crecimiento. Enero, febrero. Llegó la pandemia y ahí vienen los dolorosos. Y los dolorosos significó que la tarea del sector, la tarea del gobierno se multiplicó. Mire, es que en medio de esas difíciles circunstancias y después vinieron las emergencias económicas, se adoptaron más de fácilmente 900 medidas distintas. Con 900 medidas distintas. Más de 170 decretos, 900 medidas. En este sector, ¿qué medidas adoptamos? Medidas relacionadas, por ejemplo, con líneas de garantía en crédito. Nunca antes visto que un país garantizase un crédito hasta el 90%. O líneas especiales de crédito a través de Bancoldex. Bancoldex, que antes era una institución que tenía cierto reconocimiento en un grupo de personas, hoy en día es una institución que conocen las regiones de Colombia, porque ha colocado este año cifras récord en su historia. De hecho, entre Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías han colocado más de 21 billones de pesos. En créditos. En créditos, más de 450,000 unidades productivas beneficiadas. También se tomaron decisiones en diferir pagos de impuestos, en diferir contribuciones para fiscales, en crear una línea o un subsidio a la nómina, nunca antes visto en la historia del país, subsidio al pago de la prima. Luego, en esa etapa de los dolorosos, la llamo yo, nos tocó actuar en 2 frentes, mitigar. Mitigar es todo lo que acabo de decir. Nos tocó actuar en otro frente, que era reiniciar. ¿Cómo? Creando más de 75 protocolos de bioseguridad. Nosotros aquí nos sentamos, lo hicimos, se lo dimos al Ministerio de Salud para que lo implementase. Y eso permitió que algunos sectores empezaran a reactivarse poco a poco. Esos fueron los dolorosos. ¿Y qué estamos viviendo en este momento? Un proceso de recuperación. Yo lo llamaría todavía gozosos o medianamente gozosos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, el comercio, después de haber caído al 43% en abril, ya está creciendo al 3%.
Bueno, importante. Importante. ¿Qué fue protagonista de eso? Sin duda, los 3 días sin IVA, que fueron un empujoncito para la economía, como lo recomienda Richard Thaler, entre otras Premio Nobel de Economía. De la misma manera, la confianza en el sector del comercio, indicadores de Fedesarrollo, viene creciendo en forma de B pequeña. Fue menos 30 en marzo, más 24 ya en el mes de octubre. El DANE, que hace registro de reporte de empresas, le hace la pregunta a las empresas si están en operación normal. En abril, 31% estaba en operación normal. En octubre, 89% ya está en operación normal. Bueno, no, importante eso, una recuperación buena. Industria. La industria caída en 35.8% en abril, ya en octubre está cayendo al 2.7%. ¿Qué espero yo? Que siga la senda de crecimiento. Por eso digo que no son plenamente gozosos, porque la industria todavía tiene que crecer más. Empleo. Hemos recuperado 4.7 millones de empleo. Falta más de 1 millón, sin duda alguna. Tenemos un reto gigantesco. Seguramente cerraremos este año con una tasa de desempleo del orden del 14%. Todavía está por encima de lo que quisiéramos tener o tuvimos en el año 2019. Entonces ahí tenemos un desafío gigantesco. En turismo, finalmente, pues es el sector que más se va a demorar en este proceso de reactivación porque depende de los vuelos internacionales. Pero le voy a dar un dato. Claro. En abril teníamos tasa de ocupación de 8.9%. En octubre ya es del 25.8% y sigue creciendo. No llegaremos al 56% que teníamos en el año 2019, pero sí seguramente llegaremos al 35% cerrando el mes de diciembre. Entonces, se empieza a dar ese proceso de recuperación en este momento. Claro. Ministro, una pregunta que yo me imagino que se la deben haber hecho muchas veces. Muchos sectores políticos cuestionan que todas las medidas que ha tomado el gobierno han sido para beneficiar a las grandes industrias, que los pequeños y medianos comerciantes están quebrados, que no tienen acceso a los créditos, que el gobierno no los ayuda y que el gobierno solamente beneficia a las grandes empresas para poder recuperarse. ¿Qué responder a eso? ¿Eso es verdad o no es verdad? Se responde con hechos. Ya lo dije yo antes, 21 billones colocados solo entre líneas del Fondo Nacional de Garantías como líneas de garantía en crédito, o Bancoldex como redescuento, o ahora como crédito directo, porque ya Bancoldex puede hacer crédito directo y lo está haciendo. De esos 21 billones, más del 97% son micro, pequeña y mediana empresa. ¿Ah, sí? Entonces, lo que eso significa es que no hay tal que sea el sector grande. Claro, el sector grande también se ha beneficiado y es importante que se beneficie. En materia del PAEF, ha habido una alta proporción de pequeña y mediana empresa. Hay que seguir creciendo en micro. Y le debo decir además, conscientes de que hay que llegar aún más a la micro, Fondo Nacional de Garantías y Bancoldex han venido haciendo esfuerzos nuevos. Por ejemplo, hace unas semanas creamos una línea solo de 78 mil millones para microempresarios. Con la vicepresidenta venimos organizando el programa de Economía para la Gente para llegar a 580 mil micronegocios. Y no solamente los formales, también los informales. Porque hay que lograr que Colombia se formalice, porque esta pandemia develó, uso esa palabra, develó la realidad de que la informalidad es un tema sobre el cual es urgente acelerar, y por eso ella se ha comprometido en esa dirección. Ayer estuvimos en Popayán, o en estos días estuvimos en Popayán, lanzando el programa de emprendedores de a pie, que buscan de empanada, a ese que vende café, a ese que vende tinto, a ese que vende juguetes en la calle, para empezar a acompañar en su proceso de formalización de la mano de la academia, de la mano de los actores locales. Entonces, ahí estamos hablando de cerca de 580 mil micronegocios en los próximos 2 años, más de 1.7 billones de pesos entre todos los programas de Economía para la Gente. Entonces, claro que han sido prioridad. El programa del subsidio a la nómina también ha llegado al microempresario. Los programas de beneficio de diferimiento de pago de impuestos también han llegado al microempresario. Sí. Claro que sí ha habido apoyo a los microempresarios, pero obviamente sabemos que hay que seguir trabajando y que pues hay infinito número de necesidades. Claro. Oiga, ministro, esta semana el propio presidente Duque reconoció que con la celebración del Día de las Velitas se había incrementado de manera sustancial todo lo que tiene que ver con los casos de COVID. Estamos entrando en época de novenas, estamos entrando en época de festividades de fin de año, y para nadie es un secreto que el COVID va de la mano con el tema de la reactivación económica. A más COVID, menor reactivación económica.
¿Está usted temiendo que el inicio del próximo año pueda complicarse todo esto de la reactivación? Siempre tendré ese temor, pero yo creo que el temor tiene que estar acompañado de la invitación. Los países que han salido exitosamente del COVID, especialmente en el Asia, lo han hecho porque tienen dos condiciones. Yo creo que esas condiciones hay que reforzarlas, machacarlas, y hay que a través de espacios como este invitar a los colombianos en esa dirección. Primero, responsabilidad del empresario por cumplir protocolos de bioseguridad. A mí no me cabe la menor duda de que a nivel de la formalidad, los empresarios de Colombia han brillado por cumplir protocolos de bioseguridad. Vaya usted a un centro comercial, vaya usted a un establecimiento de comercio, toma de temperatura, sitios donde hay lavado frecuente de manos, distanciamientos, colas que garantizan ese distanciamiento. Tuvimos el tercer día sin IVA, impecable, y pasaron los 10 días y no pasó nada en las cifras. ¿Por qué? Porque se hizo bien. ¿Qué necesitamos ahora? Que las autoridades locales sean mucho más exigentes, especialmente en los espacios de informalidad, porque ahí sí que se necesita actuar con más fuerza y con más atención para cumplir protocolos. Y el segundo componente, yo lo llamo la fórmula D al cubo. ¿Cómo es eso? Disciplina, disciplina y disciplina. Disciplina ciudadana. Que usted, Jorge, todos usemos los elementos de protección personal. Que usted y Jorge, yo, garanticemos el distanciamiento en nuestra vida diaria. Que tengamos lavado frecuente de manos. Y esto se está presentando no por los hechos, llamémoslo controlados, no porque en un restaurante alguien se contagie, eso no pasa. ¿Por qué? Porque se cumplen protocolos. No porque alguien vaya a un bar, se contagia, no se está dando ahí. Se está dando en los lugares privados, en las fiestas de familia, en las fiestas privadas, donde la gente se relaja, donde se olvida de los tapabocas, donde se olvida el distanciamiento, donde aparecen los abrazos. Yo creo que para eso sí que necesitamos en estos momentos disciplina al cubo. Y el mensaje es, este es el momento para hacerlo, porque lo que sería riesgoso es que caigamos por falta de disciplina o por falta de responsabilidad en los sectores más informales en tener que tomar decisiones dolorosas para sectores productivos. Claro, eso le quería preguntar, ministro. Digamos, bueno, usted dice que el comercio formal, centros comerciales y demás, pues han adoptado los mecanismos, los protocolos y todo para la higienización de la gente y tal y todo eso. Los sectores informales que estamos hablando, pues digamos en caso de Bogotá, San Victorino, por ejemplo, y las ventas ambulantes que hay, que ahí es donde realmente las autoridades han detectado que hay ese peligro. ¿El gobierno está pensando en algún tipo de regulación, de meterle la mano a eso, de tratar de evitar esas aglomeraciones, formalizar ese comercio de alguna manera, crear como pico y cédula, como alguna cosa de esas, o cómo lo está viendo el gobierno? Lo primero es que el escenario de la informalidad tampoco se puede generalizar. Uno encuentra en San Victorino centros comerciales muy bien organizados. Yo he asistido. Uno va a Cali, por ejemplo, al centro de Cali, y los centros comerciales están bien organizados. Con todos los cuidados de los elementos de protección y cuidado de lavado frecuente de manos y distanciamientos. Sí, en algunas ventas ambulantes, pues hay que tener mucho cuidado. Y eso es un control que le corresponde a las autoridades locales. Y tienen que ser cuidadosas en exigirlo también. Y acompañarlo. Y llamar la atención sobre eso. Yo creo que ahí hay una responsabilidad urgente en este instante, en este momento. Yo no quisiera llegar a que se tomen decisiones. Yo no las tomo finalmente, pero no quisiera que se tomaran decisiones de volver a las restricciones. Porque me parece que las restricciones lo que hacen es que destruyen la confianza, que es tan importante en este proceso de reactivación. Pero ministro, ¿hay fantasmas? ¿Usted siente que en el ambiente ese fantasma de unas eventuales restricciones, como está ocurriendo en Europa, podría pasarnos próximamente aquí? En la medida en que sigamos actuando con disciplina y responsabilidad, creo que no debería suceder. No debería sucedernos porque Colombia ha tenido un comportamiento, una curva larga del COVID, y porque yo creo que adicionalmente de presentarse algunas, digamos, decisiones específicas serían en el marco del decreto hoy vigente de orden público, que significa que en algunas ciudades en donde haya una alta tasa de ocupación o alta tasa de COVID, pues seguramente en eso se va a necesitar actuar de forma distinta. Y la autonomía está. El Ministerio de Salud puede recomendar al Ministerio del Interior decisiones particulares. Ustedes vieron que recientemente se adoptaron unas decisiones. Sí. En la medida en que nos cuidemos,
seamos responsables como empresarios, tengamos disciplina en nuestra vida privada, yo creo que no debería presentarse. Posiblemente en alguna u otra ciudad, puede que sí, pero en general no debería presentarse. Ok. Oiga, ministro, bueno, hablemos un poco más del plano particular. Digamos, usted cómo se ha cuidado en esta época, cómo están haciendo allá en el ministerio. Hemos visto que ha estado usted muy activo en toda esta crisis, pero usted, ¿qué cuidados específicos tiene? Obviamente uno aquí está quizá más expuesto que cualquier otro ciudadano. Claro. Y es normal, porque yo hago recorridos por el país en plan de reactivación. Y a mí me interesa que la economía se reactive, me interesa que se genere empleo. Uh-huh. Siempre me cuido en el uso del elemento de protección personal. Sí, o sea, tiene ahí su tapabocas. Tengo mis tapabocas, yo tengo tapabocas en todos los lados. Vivo como rodeado de tapabocas. En el lavado frecuente de manos, tengo mi lavado frecuente de manos. Ahí en la oficina tiene alcohol, tiene alcohol, todo eso. Recurrentemente lo hacemos. Tengo también, o busco garantizar esos distanciamientos en la medida de las posibilidades, cuidar muy bien de las reuniones que se hagan con ese cumplimiento de protocolos, y un poco alertar a mi equipo, el que me acompaña en algunos de estos viajes o actividades, a que hagan lo propio. Uh-huh. Simultáneamente uno tiene que tener mucho cuidado con su familia, ¿no? Porque uno es vector de contagio. Hay que tener la familia. ¿Y cómo ha manejado esa parte de la familia? ¿Qué cuidados tiene ahí? Lavado de manos a la llegada, nada de abrazos de entrada después de bañarse, sí. Okay. Y tener ese cuidado con ellos. Y también cuando se presentan casos, porque es inevitable, de alguien que ha estado contigo, estuvo al lado, cualquier cosa, de inmediato prueba. Llevo más de 14 pruebas COVID, todas negativas, afortunadamente. Bueno, afortunadamente. Y bueno, ese ha sido como el compromiso, que es un compromiso de disciplina, pura disciplina ciudadana. Y esa disciplina la sigue mi equipo cercano. Obvio, el 90% o el 85% de la gente del ministerio sigue en manejo virtual. Ayer tuvimos nuestra reunión de control de gestión o de gestión de año, de cierre de gestión, virtualmente. Así hemos tenido todas las reuniones. La verdad es que se ha elevado la productividad porque aquí ya no cabe la disculpa de que el tráfico no me permite. Claro, que llegó tarde a la reunión y demás. Si a esta reunión llegué tarde fue por culpa mía, no por nada distinto a eso. Entonces, eso nos permite también ser más productivos, creo yo, y a pesar de las distancias interactuamos. Luego yo creo que la distancia también nos ha llevado a descubrir otras cosas que antes no teníamos. Y yo creo que ya finalmente como ciudadano, como persona, yo creo que esto nos ha permitido descubrir o redescubrir el valor de la familia también. Y nos ha permitido redescubrir pues el valor de lo que teníamos antes, de los abrazos, de los encuentros. Claro. Yo creo que eso es parte también de la vida. Oiga, ministro, usted nos habla de que la idea es terminar este año con el 14% la cifra de desempleo y nos habla de que ha mejorado el crecimiento, sobre todo el sector económico. Para el año entrante, ¿qué se viene? ¿Qué alternativas? ¿A qué le está apostando el gobierno? El gobierno le está apostando a crecer por encima del 5%. El gobierno, ¿El 5%? Por encima del 5%. El gobierno pero con relación a este año, al 2019, al 2020, perdón. Correcto, con relación a este año. El gobierno le está apostando a que nosotros logremos que la industria, el comercio crezcan, positivo. Y le estamos apostando a que el sector del turismo se acerque a los datos que teníamos en el año 2019. Okay. ¿Por qué ahí soy menos ambicioso? Porque soy realista. Soy realista que en ese sector, pues la conectividad aérea es clave y obviamente la conectividad aérea se está dando de forma gradual. Me refiero a la conectividad aérea internacional y aún la nacional. Pero, por ejemplo, sí le voy a apostar a que el turismo doméstico crezca y que yo vea muchos Juan Franciscos y Jorge Enríquez visitando destinos nuevos. A mí me ha sorprendido gente que me dice, no, en vacaciones voy a ir al Casanare, a hacer safari llanero. En vacaciones voy a ir a La Guajira, voy a ir a Chocó, voy a ir a Nariño, voy a ir al Putumayo. A mí me parece que la gente está pensando de forma distinta, voy a ir al Guaviare. Okay. Eso habla de que ese turismo local, cercano, regional, rural, se va a activar. Oiga, antes de que hablemos del turismo, ministro, y hay una norma que se aprobó recientemente que va a impulsar, se espera que impulse mucho a los hoteleros, a los restaurantes, los bares, a ese sector que tan afectado se ha visto.
Me llamó la atención una cosa. Usted ahorita hablaba que la gran mayoría de la gente en el ministerio, el 80 y pico por ciento, están en trabajo virtual y que eso ha aumentado la productividad. ¿Es usted amigo entonces ante esta crisis que ha tenido que vivir el país y muchos empresarios en Colombia de que ese trabajo virtual haya llegado para quedarse? Mire, yo creo que hay muchas cosas que llegaron en la pandemia, muchas que llegaron para quedarse. Voy a decir algunas. Yo creo que nosotros no vamos a transitar después de la pandemia a la vieja normalidad. Ni siquiera vamos a transitar una nueva normalidad, sino una mejor normalidad. Y en esa mejor normalidad hay cosas que quedaron y vinieron para quedarse. La sostenibilidad, por ejemplo. Okay. Yo por eso formulé el proyecto de ley de turismo sostenible, porque la sostenibilidad es un tema que vino para quedarse. Sostenibilidad social, ambiental, empresarial. Yo veo empresas más comprometidas con ser solidarias, más conscientes del medio ambiente, más conscientes de generar empleo, de contribuir a la sociedad. 2, el comercio electrónico. El comercio electrónico crecía en medio de pandemia 12% semanalmente, cuando no había el gran actor del comercio electrónico que era el turismo, que ese era antes de la pandemia, era el gran actor. Luego los demás sectores se metieron en esta historia. Entonces esto vino para acelerarnos en política pública. Sacamos más rápidamente el COMPES de comercio electrónico. Avanzamos en reglamentaciones como el de minimis de comercio electrónico. Viene lo de pasarela de pagos rápidamente también para fortalecer comercio electrónico. Perdón que lo interrumpa, ministro. En ese tema de comercio electrónico, antes de la pandemia, ¿cómo estaba el país? Antes de la pandemia, este era un país que, claro, tenía algunas actividades de comercio electrónico, pero lo que vimos en estos meses es que eso creció significativamente. Mire, un dato, días sin IVA. Antes, en un día normal, antes de pandemia, vamos a suponer que se vendía en comercio electrónico X. Días sin IVA, 6, 8 y hasta 10 veces X. Quiere decir que se ha multiplicado por lo menos por 6 veces el tráfico de comercio electrónico en esos días. Pero en días ya normales, estamos viendo que el comercio electrónico puede haber tenido 2, 3 veces más. Entonces, claramente el comercio electrónico vino para quedarse. Okay. Y lo que tú acabas de decir, yo creo que hemos aprendido también a utilizar herramientas tecnológicas de forma eficiente. Yo no digo que todo va a ser electrónico, pero sí digo que muy posiblemente habrá muchas compañías que digan, yo quiero combinar presencialidad y virtualidad. Y me parece fantástico. Para una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, donde hay un tráfico complejo antes de pandemia, muy seguramente esto puede contribuir a que la gente vea en esta la oportunidad de combinar presencialidad en oficina con virtualidad, y eso genera, digamos, un nuevo bienestar para el ciudadano, que es válido. Ok. Bueno, ministro, tema final, el tema del turismo, el tema de bares, de restaurantes, que sin duda ha sido uno de los sectores más afectados, los bares, discotecas y demás, pues prácticamente la gran mayoría en quiebra. Uno ve sitios emblemáticos, al menos aquí en la ciudad de Bogotá, que han tenido que entregar sus instalaciones porque los arriendos son impagables. ¿Qué se viene para ellos? Hay un alivio muy grande que se aprobó en el Congreso ahorita para turismo, bares y restaurantes. ¿Qué se viene en ese sentido? Y se lo contesto, pero permítame destacar que en estos 4 meses, porque además este es un podcast también político, en estos 4 meses logramos sacar 3 leyes con mayorías muy significativas de todos los partidos políticos. La ley del emprendimiento, la ley del turismo y el acuerdo comercial con el Reino Unido, Brexit. Eso es nunca antes visto. 3 proyectos de ley de alta envergadura, de más de 70 artículos aprobados en 4 meses, con unas mayorías impresionantes en el Congreso de la República. 3 políticas de Estado, yo las puedo denominar. Dicho esto, la de turismo, que tuvo un apoyo muy importante de senadores y de representantes, la ley de turismo tenía 3 propósitos. Uno de largo plazo, turismo sostenible y turismo. Uno de mediano plazo, un turismo más competitivo. Logramos algo importantísimo, fue regular las plataformas electrónicas. Este sector ya quedó, digamos, avanzado en el manejo de temas de plataformas electrónicas en el marco del sector. Pero tiene un tercer capítulo. Ese segundo capítulo tiene también un tema de guías turísticos, tiene otros temas de competitividad, de estatuto del bienestar, de consumidor, etc. Y el tercer capítulo es el capítulo de la reactivación, del cual todo el mundo habla,
porque lo otro también es muy importante, pero esto es también, pues... Es que es el más inmediato, ¿no? Digamos, sí, el que claro. más ayuda de Por eso manera digo el inmediata. corto plazo, pero no, nunca hay que olvidarse el largo plazo, porque Colombia Ajá. tiene que ser un destino ecoturístico destacado en el mundo y Colombia avanzó en sus temas de plataformas, avanzó en el tema de guianza, avanzó en el tema de bienestar del turista. Pero bueno, ese tercer capítulo tiene incentivos concretos e importantes, casi como una mini reforma tributaria. Ok. Exención de IVA para servicios hoteleros y turísticos. Para todos los servicios hoteleros y turísticos por un año más. O sea, digamos, en el 2021 no se va a tener que pagar IVA ni en hoteles, ni hostales, nada de esas cosas Ni turísticas. se cobra el IVA, ni se paga el IVA, exactamente. O sea, beneficia al hotelero y beneficia al consumidor. Segundo, disminución del IVA en tiquetes del 19 al 5 hasta diciembre del 2022. ¿Qué busca esto? Activar la demanda de tiquetes, bajar los precios y que los colombianos podamos viajar más fácilmente. La invitación ahí es que las aerolíneas hagan ese esfuerzo de llevarle ese beneficio al consumidor. Tercero, eliminación por un año más de la sobretasa de la energía. Esto representa más del 6% de los costos de un hotel. O sea, es una reducción de costos, es un reclamo de la hotelería de mucho tiempo atrás y de los parques temáticos, que también son importantes en este sector. Siguiente, impoconsumo al cero para panaderías, fruterías, heladerías, cafeterías, restaurantes, ejecutivos, esos restaurantes ejecutivos. Cero en impoconsumo. Ese es como el 8%, creo. Sí, el 8%. O sea, eso no lo van a cobrar bares, restaurantes, hoteles, nada. No se cobra. Durante todo el 2021. Todo el 2021. También el IVA en franquicias, porque hay muchos restaurantes que operan como franquicias y pagan IVA, no pagan impoconsumo. También le metimos exclusión de IVA en la comercialización de artesanías. ¿Por qué? Porque queremos motivar la artesanía como prioridad en el turismo cultural. ¿Qué incluimos también adicionalmente? $1 de cada 15 que se recoge del impuesto al turismo va dirigido a San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos. Buenísimo. ¿Por qué? Eso. Porque es un apoyo a San Andrés. Es un apoyo a Providencia en este momento que lo necesita. Pero ese es un mensaje también claro, contundente a ese territorio tan importante en turismo, porque allá el 70%, el 35%, perdón, el 70% de las actividades se relacionan con las actividades turísticas y de restaurantes. Entonces, fíjense que ustedes ahí tienen beneficios para restaurantes, beneficios para hoteles, beneficios para parques temáticos, beneficios para las agencias de viajes, beneficios para todo beneficios para el tema de aerolíneas, para todo este sector que lo necesita en este momento. Esa es una ley que tiene ese tercer capítulo que yo creo que es un granito de arena en la reactivación económica. Ok. Bueno, ministro, tema final. Uno le pregunta a los políticos, a los partidos, a todo el mundo les pregunta, oiga, pues ¿cuál es como el mejor ministro para ustedes? Y todo el mundo contesta que usted. Eso significa que tengo muy buenos amigos, que tengo muchos amigos. O que tiene un muy buen futuro en la política. No. Yo soy un hombre del mundo de lo técnico, que está metido aquí desde la academia. Yo siempre he creído que la academia es un espacio natural en mi vida. Es más, lo único que extraño y recuerdo con nostalgia son mis clases, ni siquiera las rectorías, las clases, porque tener el contacto con los jóvenes para mí es muy importante. Yo admiro mucho la juventud, aprendo de la juventud todo el tiempo. Aquí tengo muchos espacios de encuentro con muchos empresarios, con muchos actores, y quizá de pronto ese reconocimiento o ese mensaje de las personas del Congreso y de otros es porque yo estoy absolutamente convencido de que tenemos que ser muy respetuosos de todos los actores, de todos los grupos de interés. Para mí el Congreso de la República juega un papel muy importante en la tarea diaria que nosotros realizamos. De alguna forma uno lo puede asemejar, si se quiere, a una especie de junta directiva, porque ellos conocen lo que pasa en las regiones. Y mi vocación es la de ser un ministro, no desde el escritorio, sino desde el territorio, un ministro regional, que admira las regiones, que valora que el desarrollo regional es en las regiones. Viajo mucho a regiones, luego tengo buenos contactos con gobernadores y alcaldes. Soy un admirador ferviente de lo que ellos hacen, porque hacen cosas extraordinarias con todo, digamos, un esfuerzo gigantesco. Entonces,
Me importa por lo menos 2 o 3 veces estar en región, visitando gobernadores, visitando alcaldes. Estoy en contacto permanente con los empresarios, los escucho. Hay que tener quizá las orejas de un elefante para estar oyendo todo el tiempo qué es lo que está pasando en el sector empresarial. Claro. El sector empresarial. ¿Qué reclama el sector empresarial? En Colombia y en el exterior. Y cuando viajo al exterior siempre hago contacto con empresarios de otras regiones del mundo para ver qué opinan de Colombia. Y eso es muy importante. Okay. Y lo último, pues también es el resultado de un equipo de trabajo. Aquí hay un equipo armónico, un equipo que trabaja unificadamente, un equipo que desde distintas entidades, todos estamos con nuestras 5 acciones, porque desde el 8 de agosto del 2018 definimos los 5 dedos de la mano: promover productividad, promover emprendimiento, promover atracción de inversión, promover competitividad y promover nuevas fuentes de crecimiento en la exportación, en el turismo y en las industrias creativas. Entonces, ministro Restrepo, digamos que para el 2022 su aspiración es volver a la academia, por lo menos hoy, digámoslo así. Mi aspiración siempre es volver a la academia, tener el contacto con el mundo académico y de todas maneras, en el marco de ese volver a la academia uno lo puede hacer de distintas maneras. Uno puede ser un catedrático que combine esa actividad de catedrático con algo que nos permita compartir el mundo de lo empresarial con el mundo de lo público y que permita seguir construyendo el futuro del país desde el sector empresarial también. Bueno, ministro, ahora sí, finalmente, llamado del gobierno a empresarios formales, informales, a ciudadanía, a todo el que quiere salir ahorita a comprar regalos para mandarle a sus familias y pasar el fin de año en familia. Tal vez el primer mensaje, el más importante, es primero una recuperación de la confianza, en el sentido de la pandemia ha dejado heridas, la pandemia ha dejado cicatrices, ha dejado llagas. Pero la pandemia también ha extraído lo más potente que tiene Colombia grabado en su carácter de colombiano, que se llama resiliencia. Esa capacidad infinita que tenemos de superar adversidades. Esta sin duda es la más difícil en toda nuestra historia económica como país. Pero estamos demostrando que somos capaces de salir adelante con berraquera, con trabajo, con compromiso. Estamos demostrando que somos capaces de salir adelante trabajando en equipo, todos, gobierno local, gobierno nacional, sector privado, ciudadanía, instituciones. Y estamos demostrando que se puede lograr. Octubre, noviembre, septiembre, estamos dando cifras mucho mejores, positivas, de reactivación. Pero para que esas cifras continúen, se necesita primero responsabilidad. Yo necesito empresarios que sigan cumpliendo con esos protocolos de bioseguridad, que entiendan que estamos en medio de pandemia, seguiremos en medio de pandemia. Y también un mensaje a los ciudadanos, con esa disciplina al cubo, disciplina del uso de los elementos de protección, disciplina del distanciamiento, disciplina del lavado frecuente de manos. Si tenemos esas 2 condiciones, vamos a salir adelante, con confianza en lo que Colombia ha sido hasta este momento, con confianza en que estamos ya en un proceso de recuperación económica, con convicción de que tenemos desafíos por delante en empleo, tenemos desafíos de crecimiento importantes, pero también con la convicción de que para que esto salga adelante necesitamos trabajo en equipo, sentido de solidaridad, disciplina, responsabilidad, más disciplina. Ok, perfectamente. Pues bueno, ustedes lo han escuchado, responsabilidad para los empresarios o por parte de los empresarios y disciplina por parte de los ciudadanos son las fórmulas para que los contagios no se disparen tanto como se espera y para que haya reactivación económica en el comercio, en la industria, en el sector hotelero, de bares, restaurantes, que es lo que todos queremos en el país. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de la sección política. Muchas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias, Jorge Enrique. Un placer estar con ustedes y con todos los oyentes en este momento, en este podcast del tiempo. Ya, Jorge Muy amable Enrique, a usted, ministro. Gracias. Muchas gracias, doctores. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un saludo a todas las audiencias y nos escuchamos en un próximo episodio de este podcast Sin Pelos en la Lengua. Muchas gracias y un saludo para todos.